formación. Bueno, yo soy Miriam Fernández Barreiros, algunos ya me conocéis, soy una de las coordinadoras académicas de este proyecto, que estamos en la tercera edición, y hoy vamos a trabajar un poquito desde la base, porque también hay profes que es nuestra primera edición, entonces voy a intentar hacer en algún momento como dos niveles para que ya los que sois un poco más veteranos os resulte también atractivo este taller. Y básicamente lo que quiero es que salgáis de aquí con ideas, porque a veces, siempre que hablamos de metodologías nuevas, siempre que hablamos de innovar, tenemos muchos miedos y creemos que es muy difícil, pero tampoco se trata de pasar de 0 a 100. A lo mejor el reto es la semana que viene pasar de 0 a 10, ¿no? Y alguna cosita que habéis visto aquí estos 3 días, aplicarla en el aula, sentiros cómodos y poco a poco hacer el cambio más radical y más profundo. Entonces es un poco mi aspiración, que salgáis de aquí con algún tipo de idea, algún tipo de recurso y un poco que lo veamos. Vale, vamos a empezar con un vídeo que a mí me gusta mucho, no sé si conocéis este formato. Las TEDs son unas charlas muy pequeñitas que serán así un poco para el público en general y la verdad es que hay un montón de ellas sobre educación y a mí me sirve muchísimo de fuente de inspiración. Teach chemistry. So more than just explosions, chemistry is everywhere. Have you ever found yourself in a restaurant spacing out, just doing this over and over? Some people nodding yes. Recently, I showed this to my students, and I just asked them to try and explain why it happened. The questions and conversations that followed were fascinating. And check out this video that Maddie from my Period 3 class sent me that evening. Now, obviously, as Maddie's chemistry teacher, I love that she went home and continued to geek out about this kind of ridiculous demonstration that we did in class. But what fascinated me more is Maddie's curiosity took her to a new level. If you look inside that beaker, you might see a candle. Maddie's using temperature to extend this phenomenon to a new scenario. Questions and curiosity like Maggie's are magnets that draw us towards our teachers. And they transcend all technology or buzzwords in education. But if we place these technologies before student inquiry, we can be robbing ourselves of our greatest tool as teachers, our students' questions. For example, flipping a boring lecture from the classroom to the screen of a mobile device might save instructional time, but if it is the focus of our students' experience, it's the same dehumanizing chatter just wrapped up in fancy clothing. But if instead we have the guts to confuse our students, perplex them, and evoke real questions, through those questions, we as teachers have information that we can use to tailor robust and informed methods of blended instruction. So, 21st century lingo, jargon, mumbo-jumbo aside, the truth is, I've been teaching for 13 years now. And it took a life-threatening situation to snap me out of 10 years of pseudo-teaching and help me realize that student questions are the seeds of real learning, not some scripted curriculum that gave me tidbits of random information. In May of 2010, 35 years old, with a 2-year-old at home and my second child on the way, I was diagnosed with a large aneurysm at the base of my thoracic aorta. This led to open heart surgery. This is the actual real email from my doctor right there. Now, when I got this, I was, press caps lock, absolutely freaked out, okay? But I found surprising moments of comfort in the confidence that my surgeon embodied. Where did this guy get this confidence, the audacity of it? So when I asked him, he told me 3 things. He said, first, his curiosity drove him to ask hard questions about the procedure, about what worked and what didn't work. Second, he embraced and didn't fear the messy process of trial and error, the inevitable process of trial and error. And third, through intense reflection, he gathered the information that he needed to design and revise the procedure, and then with a steady hand, he saved my life.
Now, I absorbed a lot from these words of wisdom, and before I went back into the classroom that fall, I wrote down 3 rules of my own that I bring to my lesson planning still today. Curiosity comes first. Questions can be windows to great instruction, but not the other way around. Rule number 2, embrace the mess. We're all teachers. We know learning is ugly. And just because the scientific method is allocated to page 5, section 1.2 of chapter 1, that's the one that we all skip, okay? Trial and error can still be an informal part of what we do every single day at Sacred Heart Cathedral in room 206. And rule number 3, practice reflection. What we do is important. It deserves our care, but it also deserves our revision. Can we be the surgeons of our pastors? As if what we are doing one day will save lives. Our students are worth it. And each case is different. All right, so chemistry teacher and me just needed to get that out of my system before we move on. So these are my daughters. On the right, you have little Emma Lou, Southern family. And on the left, Riley. Now Riley's going to be a big girl in a couple weeks here. She's going to be 4 years old. And anyone who knows a 4-year-old knows that they love to ask, why? Yeah, why? I could teach this kid anything because she is curious about everything. We all were at that age. But the challenge is really for Riley's future teachers, the ones she has yet to meet. How will they grow this curiosity? You see, I would argue that Riley is a metaphor for all kids. And I think dropping out of school comes in many different forms. To the senior who's checked out before the year's even begun, or that empty desk in the back of an urban middle school's classroom. But if we as educators leave behind this simple role as disseminators of content and embrace a new paradigm as cultivators of curiosity and inquiry, we just might bring a little bit more meaning to their school day and spark their imagination. Thank you very much. Bueno, como veis es un poco la esencia de lo que estamos también hablando estos días. ¿A alguien le faltan las fotocopias que acabo de dar? Que son 2. ¿No? ¿Las tenéis todos? Sí, pues os ponéis por parejas, por tríos, como queráis, y se trata de complementar, ¿no? Aquí tenéis 22 espacios, lo veis, ¿no? Y aquí tenéis 22 opciones. Entonces se trata un poco de que discurráis por parejas, por tríos, cómo encaja todo. ¿Vale? Luego lo resolvemos. En formación y entonces les vamos a poner a ellos el rol de que se ocupen de corregirlo y luego lo vemos y comentamos un poco las dudas que han surgido. Entonces, mientras se les corrige, pasamos a la siguiente actividad, que también es una actividad un poco para que reflexionéis también en grupo grande, de pareja, individual, un poco lo que queráis. ¿Vale? Estaba aterrorizada, como solo había 2 expertos en cazar dragones, eficientes para cazarlos a todos, las autoridades querían encargar la Escuela de Leyes, consiguiendo representantes, y la Facultad de Humanidades. Una comisión de coordinación pedagógica. Exacto.
entramos nun aula e nos encontramos con unhas cousas pequenas que dixemos, isto éramos menos. Terminou así. Otro final. No, no vale decir el mismo, ¿eh? Porque el mismo no puede ser. Sí, después acordaos de firmar todo, por favor. Faltaba la práctica. Faltaba la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fracasaron por falta de práctica. Muy bien. Ganaron los dragones. Yo leo el final que escribimos. Muy bien. La población de dragones aumentó considerablemente. Vieron la necesidad de crear un máster de cazadores de dragones. Debido a la dificultad para cazar todos los dragones, aparecieron cazadores furtivos que fueron perseguidos desde la administración. Se creó un colegio profesional de cazadores de dragones para regular toda actividad. ¿Por aquí? Aquí nosotros decidimos que los dragones se comían a la mejor generación. A la generación más formada. ¿Sí? Dieron una amnistía a los asesinos más duros. ¿Sí? Y los asesinos que salían de la cárcel acabaron con los dragones. Muy bien. ¿Por aquí? Bueno, tenemos algo muy parecido a lo de ellos. ¿Sí? Dijo Javi, que estudia telecomunicaciones, trabaja como desgraciado. Cuando se enfrenta a un auditorio para diseñar su sonido, se encontrará con el primer cable, largará un fogonazo que lo dejará seco, porque él lo sabe. Bien, perfecto. Ahora soy la solución que pone el libro. Como ya dije antes, está extraído de este libro, que está muy bien, que se llama Aprender es hacer, de Sebastián Barajas. Podéis tomar nota, es un libro muy sencillo y muy para reflexionar, a mí me gusta mucho. Y ahora Raquel y Fernando nos van a contar cómo fue con lo del cono de Bailey. Aquí lo tenemos resuelto. ¡Ay, vamos, chicos! Bueno, estuvimos corrigiendo nuestros ejercicios, así que nada, me encontramos uno perfectísimo. Sí, hay unos que está bien. El 10. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Uri y Marga. Ah. Pero veo ahí cierta ventaja. El resto en general está muy bien. Encontramos así la mayor confusión, que también la teníamos nosotros, eso que ya lo habíamos hecho, es aquí en leemos, oímos y vemos, porque para nosotros leemos es menos pasivo, y la mayoría de nosotros también pusimos así, que la lectura está como segundo o tercer lugar. Bueno, la mayoría con este, vemos el tercero, sí. La mayor confusión es entre leemos y oímos. Bueno, la mayor confusión, bueno, el distinto. Que sería, bueno, indicados, dependiendo de lo que cada uno, de lo que para cada uno sea leer o oír. Y después la otra confusión es la de actividad Cuando pura. las actividades pasivas y activas, normalmente no las actividades pasivas, y lo que pasa es que después la verbal y la visual la relacionan bien con lo que tenemos que recordar, pero suele tener la misma confusión que a la hora de ordenar aprender y oír. A veces hay confusión también, en el orden de verbal y visual o en el orden de participación afectiva y visual. Sobre todo que mucha gente puso actividad participativa y receptiva en decimos y hacemos. Y la pura arriba de todo, Sí, con la actividad verbal. Es que lo de pura, la actividad pura queda solo, por lo menos para mí, y para un Sí, poquito también puede ser es una actividad pura. de que tiene uno de que tiene Y más participativa. Vamos a ver todas las opiniones, venga. Levántate. Venga de pie. ¿En qué no estáis de acuerdo? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo con Dale. Este hombre hizo muy bien su teoría, pero no tenemos que estar de acuerdo 100% en todo, ¿no? Entonces, venga, ¿en qué no estamos de acuerdo? Una vez con las cosas como la lectura, la lectura es definitiva porque, por lo menos para mí, lo que leo,
¿Se les queda mejor que lo que oyen? Por ejemplo. Sí. Vale. Y después yo creo que depende de lo que leas. Si la lectura te queda. Y también cuando te lo cuentan, depende de la persona que te lo cuenta también. ¿Qué os llamó más la atención? Me refiero a una actividad que dijisteis como os pasó a vosotras, ¿no? Había alguna que no veíais claro dónde estaba. ¿Cuál era? Me refiero que cuando lo estabais haciendo, ahora que lo habéis resuelto, decís, yo puse aquí todo convencido esa actividad que se bloque y ahora veo que estaba en otro. Sí, nosotros era la de participar en un debate, porque Sí. claro, teníamos la duda de si podías participar como espectador del debate o interactuando en este debate. Claro, no es lo mismo, es ser protagonista que estar viendo a lo mejor, ¿no? Claro, entonces no sería lo mismo, unos estarían decimos y hacemos y otros simplemente en oímos y vemos, ¿no? Si yo soy, pues no sabía Vale, muy bien, perfecto. Os voy a dar la solución de lo de los dragones para que leáis la que escribió el autor y ahora vamos entonces a repasar un poco. Bueno, estos días estamos trabajando en el modelo de enriquecimiento triádico de Joseph Renzulli. No me voy a parar mucho porque de esto podéis encontrar un montón de literatura. Sobre todo lo que estamos viendo es lo importante que es, mientras estamos aprendiendo, usar las 3 E's, ¿no? La importancia de gozar, de tener un compromiso con lo que aprendemos y de estar entusiasmados a su vez, ¿no? Aquí tenemos un esquema de las actividades de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Ya sabéis un poco de qué van, ¿no? Las actividades de tipo 1 son un poco más de iniciación, un poco más para aprender, para romper el hielo, para explorar. Luego tenemos las actividades de tipo 2, donde ellos ya van entrenando y son actividades más definidas, que son las que más cuestan también a la hora de diseñar, por experiencias que nos cuentan nuestros compañeros de los coles. Y luego las actividades de tipo 3, que o bien en grupo individual, de forma individual o en grupo pequeño, se adoptan un modelo profesional, investigan y luego hacen un producto final con una audiencia real. ¿Por qué hay que implementar este modelo en las aulas? Pues estamos convencidos de que la información significativa se almacena automáticamente y es posible recordarlo mucho más tiempo, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver un poco también, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre algo que nos interesa, nos quedamos con esa información a largo plazo. Y justo esta metodología es lo que nos permite también que la información que adquieran nuestros alumnos sea una información significativa y que quede almacenada durante mucho más tiempo. Y es un modelo eficaz para también dotar a los alumnos de herramientas para acceder a esta información almacenada. Hoy en día, con la cantidad de tecnología que hay, muchas veces no se trata de darle conocimiento en sí mismo, sino las herramientas para que sean críticos en la búsqueda de sus conocimientos, de sus respuestas, para que tengan otros métodos, para que vayan más allá. Esto no es nada nuevo. A veces pensamos que estamos innovando, pero ya hace más de un siglo que Jean Piaget, uno de los autores más reconocidos en aprendizaje, dijo que justamente el aprendizaje era el objetivo, una de las metas principales del aprendizaje era crear personas que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras ya han hecho, personas que sean creativas, inventoras e instruidoras. Y asimismo, Jean Piaget estableció como segunda meta principal del aprendizaje formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no simplemente aceptar todo lo que se les diga. Entonces, llegamos a la conclusión de que aprender es hacer. La única fuente del aprendizaje, la única fuente real de conocimiento es la experiencia. ¿Cuáles son los pasos? El primero sería enfrentarse a una situación real que plantee un reto que exige una actuación. Segundo paso, desarrollar una teoría, un curso de acción para resolverla, pensar una estrategia. Tercer paso, actuar. Poner esa estrategia en marcha, ejemplificarla, probarla, comprobarla. Cuarto paso, muy importante, equivocarse, fallar, errar y reflexionar sobre este error. Quinto paso, volver a intentarlo, tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar el resultado perseguido.
Y último paso, y a ser posible, muy importante, tener el apoyo cercano de alguien más experto para pedir consejo en los momentos de confusión y desesperación que se puedan dar en situaciones complejas. Este sería vuestro rol, ser guía en este proceso de aprendizaje, de aprender a hacer de vuestros alumnos. Seríais la guía en ese momento de confusión, de desesperación, cuando he vuelto a intentarlo, a probarlo, a comprobarlo. Esto es lo que hicimos ya, la dinámica de los dragones, la dinámica del cono de Dale. Bien, estamos trabajando fundamentalmente en cómo hacer una enseñanza diferenciada. Entonces, como vemos aquí, esto nos permite diagnosticar la actitud del estudiante a través de una variedad de medios, conocer mejor sus estilos de aprendizaje, sus maneras de aprender, sus maneras de acercarse a la información, sus intereses, sus preferencias cuando están aprendiendo, y hacerles participar en las temáticas, en las materias, en los contenidos, haciendo preguntas dirigidas a diferentes niveles de razonamiento. Nos permite también crear una diversidad de formas, presentar distintos canales para la expresión y la ampliación de conocimientos, ajustar las expectativas para los diferentes alumnos. No podemos esperar que todos respondan de la misma forma, por eso este método nos viene también bien. Y evaluar a los alumnos teniendo en cuenta sus diferencias. Entonces, como consejo, cuando estamos empezando, por lo que nos comentan los profesores que ya han estado en ediciones anteriores, hay que empezar a diferenciar con un ritmo cómodo. No hay que hacer tampoco grandes estrategias, ¿no? Pues, por ejemplo, dar elección de libros, fijar las metas entre alumnos y los docentes, acordarlas, poner materiales complementarios, planificar estudios independientes, establecer patrones de aprendizaje, usar la técnica del aprendizaje basado en problemas, ¿vale? Tener en cuenta que hay alumnos que tienen más capacidad para atender durante un tiempo más largo, ¿no? Como serían los alumnos con altas capacidades y que también son más autónomos en su aprendizaje. Plantear una actividad que sirva de comodín o anclaje que deje al profesor tiempo libre para atender a sus alumnos, ¿no? Mientras un grupo está trabajando, estar concentrados con 2 alumnos o 3 alumnos que van más retrasados o más aventajados y tener una actividad de comodín para ello. Transmitir las instrucciones de forma clara, entregar fichas con los pasos a seguir, explicar las instrucciones a responsables de grupos y que luego estos responsables de grupos se las transmitan a sus compañeros. Es muy importante porque las dinámicas muchas veces, una vez que están interiorizadas, son mucho más rápidas, como por ejemplo organizar el aula, ¿no? Si cada chaval sabe que tiene que mover, cómo lo tiene que mover, cuándo lo tiene que mover, con una simple clave que se da, es mucho más fácil y no hay que estar siempre repitiendo lo mismo. Asignar a los alumnos, a los grupos o a las áreas de trabajo de una forma ágil, con carteles, tableros, tarjetas, posís. Establecer la función de tutor entre compañeros. Esto también es muy útil, ¿no? Siempre tenemos a alguien que destaca en algún ámbito porque tiene un talento o porque hay algo que se le da bien, y entonces esto también nos puede ayudar. Establecer normas para que no haya un movimiento errático, no, lo que hablábamos antes, que no estén moviéndose a su antojo, sino que sepan un poco por qué nos estamos moviendo así, que ellos también entiendan por qué ese tipo de movimiento, ese tipo de dinámica o cambiar favorece en ese momento a la actividad que se está llevando a cabo. Y muy importante también tener un plan alternativo para los alumnos que terminan pronto y bien las tareas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora como diferentes técnicas, modelos, ¿vale? Vamos a trabajar sobre todo, uno, en el modelo de Bloom, la taxonomía de Bloom, ¿vale? Bloom hace ya muchísimos años planteó esta pirámide, ¿no? Y luego, obviamente, se reformuló el modelo y un poco él lo que comenta es que hay que, antes se dedicaba mucho más tiempo en el aula a la adquisición del conocimiento, a la comprensión del mismo, y mucho menos tiempo a aplicarlo, a analizarlo, sintetizarlo y a la evaluación, ¿no? Entonces, él propone seguir dándole la vuelta a la pirámide, centrarse sobre todo en lo que es la punta, dedicarle más tiempo a crear. También bastante tiempo a evaluar, a ver los conocimientos, a analizar, a aplicar y olvidarse sobre todo de lo que es la base de la pirámide. Entonces, para que sea más productivo, lo que vamos a hacer es, esta mesa de aquí se va a poner a trabajar en esto, que esto no lo tengo impreso, os lo daré, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagáis es que diseñéis como una ruta de ejemplo de actividad, ¿vale? Es decir, que cojáis y que digáis, pues para trabajar en tal materia, ¿no? En ciencias o en mate, o podéis hacer 2 rutas o 3 rutas, pues cogeríamos una actividad de recordar, que sería tal, una actividad de comprender, que sería esta, una actividad de aplicar, que sería esta, una actividad de analizar, que sería esta, una de evaluar, que sería esta, ¿no? Este tipo de esquemas os pueden un poco para tener ideas, ¿no? Son esquemas muy teóricos, pero a veces también nos vienen bien para partir, ¿no? Porque muchas veces
ir acomodándolo a nuestros propios intereses. Luego os lo vuelvo a poner. Vale. Bien, la siguiente mesa va a trabajar en este modelo, el modelo del ecualizador de sonido de Tomlinson. Vale, tenéis una fotocopia, de hecho, que ya lo trae resuelto. Vale, Tomlinson lo que proponía es que se pueda adecuar el currículum en función del contenido, del proceso y del producto, ¿no? Entonces él establecía como si fuera una mini cadena de estas antiguas, ¿no? Que había que ir ajustando la ruedecita para que sonara como nosotros queríamos y como nos gustaba, ¿no? Pues esto es un poco lo que propone Tomlinson con su ecualizador de sonido. Entonces vosotros vais a trabajar en plantear actividades dentro de materias, lo podéis hacer en grupo, ¿vale? Luego los ponemos todo en común para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, cambiando, ¿no? Habrá alumnos que trabajen con un contenido fundamental, otros con un contenido transformacional, otros con un contenido concreto, no, vais un poco variando. ¿Cómo cambiaría la actividad? ¿No? Estoy trabajando, pues, animales vertebrados e invertebrados, ¿cómo sería una actividad? De un tipo, de otro tipo, de un tipo, de otro tipo, ¿vale? Luego, la mesa del fondo va a trabajar en cómo organizar el aula según el interés. ¿Vale? Sería la página que tenéis sobre cómo organizar estudios en paralelo, equipos de especialidad, ¿vale? Que también tenéis un ejemplo resuelto. Entonces lo mismo, cogéis alguna materia, algún contenido y un poco nos contáis luego cómo lo haríais, cómo repartiríais esos equipos, cómo haríais la dinámica y un poco en qué trabajaríais, ¿vale? Lo más aplicado que podáis, ¿vale? Es decir, aunque os parezca una tontería, es mejor que cojáis un concepto muy básico, muy sencillo, que tengáis muy de mano por lo que os dedicáis, a que intentéis hacer algo increíble. Tampoco nos queda mucho tiempo. Bien, la siguiente mesa va a trabajar con inteligencias múltiples, ¿vale? Con cómo hay una página también, luego vamos a ver un vídeo para terminar sobre las inteligencias, los tipos de inteligencias. Entonces tenéis también una página donde pone cómo iniciar la clase, adaptando, pensando en cada tipo de alumno que tiene una predominancia de una inteligencia, ¿no? Que es la hojita que pone las inteligencias y al lado pone cómo iniciar la actividad, qué materiales utilizar, ¿vale? Entonces vais a ir complementando. Y la última mesa puede elegir. Le ha tocado. Puede hacer lo que quiera, puede hacer todo, lo que sea. Lo de para hacer, no hay problema. Claro, cada uno estaría así. Claro. Aquí cada grupo trabaja una parte de tal, el otro por interés. Entonces, como os voy a hacer ya la presentación, no voy a pararme ahora en resolver lo que es la teoría, ¿no? Que es un poco lo que haríamos ahora, ver cada autor lo que explicaba, cómo lo proponía. Lo que sí que quiero es que brevemente cada mesa exponga un poco qué ha estado planteando, para que así también podáis coger alguna idea. ¿Vale? Entonces, empezamos por el final, los últimos eran los primeros. Bloom, la que puse aquí. Vamos a ponerla para que la veáis. Esa no la tenéis.
las meninas en sexto de primaria y nos centraríamos en, primero, recordar con nuestros alumnos a través de un brainstorming quién es el autor, qué aparece en el cuadro y datos de hechos históricos, contexto histórico, qué conocen ellos de esa época. A la hora de comprender, deberían explicar entre ellos, explicar a un grupo de clase todo lo que saben sobre ese autor, es decir, comunicar a otros compañeros quién es el autor, qué saben sobre la monarquía en ese momento, y también conceptos más plásticos como la perspectiva, color, etc. En aplicar, relatarían, por ejemplo, un artículo para la revista escolar, elaborarían un artículo para la revista sobre, es decir, escogeríamos aquí, relatar este camino, todo lo que recordaron entre ellos o sobre lo que investigaron. Para analizar, escogimos contrastar, y ahí contrastarían la obra de Picasso, la obra de Velázquez con las meninas de Picasso, para tener dos visiones de una misma obra plástica. Para evaluar dos grupos en el mismo aula, establecerían defensas y críticas, es decir, intentaríamos hacer un debate en la que unos defendiesen a Velázquez y otros defendiesen a Picasso, dos visiones de un mismo cuadro, y en crear escogimos modificar. Cada uno podría hacer su versión del cuadro, con vestimenta actual, con compañeros, en espacios del cole, dibujos, fotos, crear una historia, qué pasaría si el perro se enfada y muerde a la infanta le da una rabieta, etcétera, etcétera. Podrían crearlo de distintas maneras. Su modificación de la obra plástica, llevarla a la escritura, a la fotografía, etcétera. ¿Tu nombre? María. ¿Centro? Colegio de Adultos. Muy bien. ¿Cómo vamos? Venga. Silencio, que esta aula es demasiado grande y si no lo escuchamos, por fin. Bueno, en ese grupo había de gente de cursos de la ESO y solo dos éramos de primaria, del primer ciclo de primaria, entonces unieron un poquito a lo que nosotros estuvimos diciendo. Entonces nada, decíamos que nosotros generalmente una unidad siempre la empezamos con un cuento y a partir de ahí salen contenidos curriculares, salen destrezas que puedas aplicar, salen representaciones que quieras hacer, canciones que puedas buscar, la inteligencia emocional, la trabajas mucho, las emociones y todo eso. Entonces, efectivamente, las inteligencias que salen ahí sí que puedes buscar eso, la lingüística, pues la expresión oral, de leer el propio cuento, de hacerlo por personajes, de que lo vayan interpretando y todo eso, ¿no? La matemática, pues eso, buscar conceptos de cerca, lejos, arriba, abajo, números que salgan, el orden en que salen, yo qué sé, es que siempre puedes buscar actividades para eso. Incluso en el espacial pues tenemos esa dinámica que le llamamos el CSI, el buscar el color, un símbolo, una imagen que esté representando a lo que ellos pueden buscar, que le está sugiriendo esa lectura y eso. Vale. Utilizar nuestro cuerpo para todas esas emociones o para todas esas situaciones que están saliendo en ese cuento, pues también es muy importante. Por supuesto, buscar una canción o una música que represente o que a ellos les sugiere ese tema que están haciendo, pues también. Es decir, es que todas estas inteligencias sí que se trabajan y salen. El animarse unos a otros para lograr soluciones al conflicto o al problema que surge en el cuento, pues también es importante. Como ahora también lo trabajamos tanto, el grupo cooperativo, pues cómo unos pueden ayudar a otros para que el equipo funcione mejor, cómo a lo mejor el buscar el detalle más pequeño pues sí que es significativo para que se pueda lograr lo del grupo y todo eso. Es decir, que todos somos importantes. Cómo se sienten ellos
a la hora de leer el cuento, o de estar representándolo, o incluso de ponerse en el sitio de otro personaje que puede estar ahí sintiendo en ese momento y todo eso. Y la naturalista, pues efectivamente el centro de interés siempre es el medio en que se desenvuelven, con quien conviven, con quien están todo alrededor de ellos, es decir, su entorno, que también es importante. Pero yo no sé si alguna idea más en nuestro grupo. Yo creo que está perfecto, ¿no? ¿Nombre? Edelmira. ¿Centro? Gran Obra de Atocha, de Coruña. Muy bien. Bueno, nosotros teníamos que diversificar la clase en función de los intereses del alumnado. Vimos que tenía una dificultad, nos costó bastante hacerlo porque los intereses están muy referidos al contenido y nosotros no queremos trabajar por contenido, queremos trabajar por competencias. Entonces se nos complicó un poco, porque no, pero bueno, creo que lo logramos sacar. A ver, vamos a ver. Algo sacamos. Bueno, actividad de tipo 1. Actividad de tipo 1. Oscar, ¿qué hacemos? Tema, primero. Vamos a trabajar en cuanto a la ESO, un tema como es la evolución biológica. Vale, no sé, algo de ciencias por aquí. Cuarto de la ESO, evolución. Vale, y empezamos con una actividad de tipo 1. Y entonces en la materia biología. Y la materia biología. Va. Y para empezar, pues porque se puede tratar la película, o un fragmento de una película, de ahora me viene a la cabeza, algo que a lo mejor alguien la vio, Master and Commander, una película donde hay... No es el viaje de Darwin, pero hay un naturalista a bordo de un barco y bueno, pues es la época del siglo XIX donde empiezan a cuestionarse todas las teorías preevolutivas y bueno, pues pensamos que con eso podemos enganchar a los alumnos. Utilizaríamos un fragmento corto de la película o un corto sobre Darwin y utilizaríamos ahí por rutina del pensamiento. Sí. Por ejemplo, pienso, me pregunto. O sea, ven la película, ven ese trozo, que ven, qué piensan acerca de lo que vieron y qué se preguntan. Porque nosotros tenemos que, en principio, generar el interés, porque no sabemos si van a tener interés en el tema de la evolución, probablemente no lo tengan. Vamos a contar con que no lo tienen. Si tenemos 25, a lo mejor hay 5 que sí lo tienen, pero los otros 20 no. Entonces, la actividad de tipo 1 es para generar motivación, solo tiene ese objetivo. ¿Cómo la vamos a generar? A través del corto y a través de la rutina de pensamiento, porque ver el corto, es lo que hablaba antes Miriam, ver el corto, solamente verlo, no tendría sentido, porque sería poquita actividad. Bien, seguimos. Actividad de tipo 2. Actividades de tipo 2. Bueno, vamos a dividir la clase en grupos base, que es como ellos trabajan habitualmente. Los grupos base son heterogéneos y tenemos equipos formados de todo el curso de 3 personas, ¿no? Las 3 personas tienen distinto nivel de competencia. Tenemos niños más necesitados de ayuda, niños que pueden brindar ayuda y otros niños que estarían más o menos en la media. De cada uno de esos niños va a ser experto en una teoría. Biólogo. Dividimos el tema de la evolución en 3 partes, las teorías preevolutivas, fisiismo, creacionismo, etc. Las primeras teorías evolutivas, Lamarck e Darwin, y o terceiro grupo serían as teorías máis recientes, o neodarwinismo, a teoría sintética, etc. Vale, entonces vamos a hacer esta técnica cooperativa que se llama grupo de expertos o puzzle. Vale, entonces, cada uno de los niños del equipo va a ser experto en una de esas teorías. ¿Eso queda claro? ¿Qué van a hacer los expertos? Se van a reunir con los otros expertos, de los otros equipos. Entonces, a la clase siguiente, los expertos en Darwin van a ir todos juntos. Los expertos en el creacionismo van juntos, los expertos en el neodarwinismo van juntos. Y ahí es donde se van a trabajar todas las actividades de tipo 2. Investigación,
búsqueda de información en distintas fuentes, fiabilidad de las fuentes, pensamiento crítico, todo eso se va a trabajar aquí, ¿sí? 2, 3 sesiones, lo que haga falta. Necesario. Y por último, necesitamos unas actividades de tipo 3, porque si no todo esto no tiene sentido, porque si no se lo van a mostrar a nadie, solo lo hacen para el profe o para ellos. o para ellos mismos, es aburridísimo. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Si empezamos con un vídeo, ¿por qué no terminamos con un vídeo? Vale, terminamos con un vídeo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo Pues graba en ese el vídeo- profesor? No, lo ¿Quién graban lo ellos. graba? Lo graban ellos. Vale. Lo graban ellos. Ellos cogen el vídeo, preparan una entrevista a Darwin, una entrevista a Lamarck, una entrevista y hacen un reportaje sobre la evolución. Pueden meter fotos que busquen en internet, pero lo que les dé la gana. Vale, le damos algunas instrucciones. Sí, hay que por dar ejemplo, unas tiene que pistas. durar tanto tiempo, tiene que haber por lo menos 2 entrevistas, tiene que hacer distintos personajes, le damos unas instrucciones, pero sobre las instrucciones tienen libertad. ¿Y qué lo van a ver entre ellos? No, eso luego se pone en un canal de YouTube o en la página web del centro. Vídeo en YouTube o en la página web del centro, o invitamos a los otros cursos a verlo, o le damos una clase de la evolución a otros cursos. Exactamente. Inferior. A que parece increíble. Se puede hacer. Sí. Os aseguramos que se puede hacer. Se hace. Bueno, Óscar Prego Goethe y Betina Represas de Sede Panchón. Nosotros es la primera vez que trabajamos con el modelo este de ecualizador de sonido. No sabíamos de qué iba y a ver lo que ha salido. Nos hablan de las tareas y de distintos tipos de transformación de los contenidos. Entonces el primero es tipo de contenido fundamental versus transformacional. Y nosotros escogimos pues el lenguaje, que es algo que nos lleva desde infantil hasta las últimas etapas. Entonces pues no especificamos ningún curso y hablamos un poco en general. Entonces, desde muy pequeñitos se les incide que un tema fundamental es que conozcan el tipo de palabra, que es un nombre, que es un determinante, etcétera, etcétera. Y vemos que hasta llegar a bachiller pues siguen sin saber la mayoría de ellos. Entonces, pues partimos de, a lo mejor un tipo de contenido transformacional sería que vean cómo el contexto, tanto sea como social como de cualquier tipo, influye en el lenguaje. Pues puede ser una forma de transformar cosas. Tipo de contenidos concretos versus abstractos. Pues el tipo de contenido concreto que estamos dando es que es un nombre, que es un determinante, que es un adjetivo. Algo más abstracto, pues composición con sus propias palabras, de sus propias oraciones, de sus propios textos, de sus propios párrafos. Tipo de contenido simple versus complejo. Pues el tipo de contenido simple que le damos es esto es un nombre, esto es un determinante, qué diferencia hay entre un nombre, qué diferencia hay entre un determinante. Y el complejo puede ser cómo varía la utilización de una palabra dependiendo del contexto. O si cambias una palabra, cómo cambia ese texto. Puede ser un contenido un poco más abstracto. Ver la importancia que tiene de conocer las palabras, porque si la cambias, cambia su significado, cambia la forma que quieres expresar. Tipo de interrelación entre los contenidos. Pues para mí lo más fácil de ver en este aspecto es que si mejoras, si sabes un poco, dominas un poco más del lenguaje, mejora mucho más tu expresión. Tu expresión tanto verbal como tu forma para leer, como tu forma de comunicar. Tipo de contenido según el grado de estructuración. Pues partimos de las actividades que hacemos casi todos los días, o hacemos todos los días, que son actividades muy cerradas, a cualquier tipo de actividad abierta. Hay una gran diferencia entre decirle algo paso a paso a que él tenga que, entre comillas, buscarse la vida. Tipo de problemas planteados para la indagación. Pues aquí partimos, o somos un guía, o podemos llegar a que ellos mismos elaboren sus textos partiendo de sus intereses. Da igual que sus textos sean un cuento, que sea una narración, que sea un poema, que ellos pues trabajen con los textos según sus intereses. Grado de supervisión de la tarea. Pues el grado de supervisión de la tarea es, pues se puede partir desde que el profesor la plantea, pasos a seguir, hay que seguir los pasos que plantea el profesor, o que sean ellos propios los que lo organizan. Los que la planifican, los que la elaboran, los que la evalúan, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el ritmo de la realización de la tarea, pues también, desde algo muy sencillo, que sean tareas muy fáciles de hacer, muy rápidas de hacer, o tareas que sean un poco más complejas.
Es decir, que tareas que les lleve su tiempo, que tengan que investigar, que tengan que dialogar, que tengan que pues, confrontar y al final que tengan que elaborar ellos su texto o lo que sea. Un minutito, venga. Paloma. Casi coincidimos con vos bueno, nos lo que hicimos foi un procedimento que era como saber escribir unha historia, un conto, un relato, o sea, situámoslo en segundo curso de primaria, casi todos somos de primaria, entonces situámoslo aí. E, bueno, recordar, pois, aquí escollemos o de recordar a historia, recordar unha historia, un conto conocido, eso sí, é que non dixen antes, traballamos traballo cooperativo, non? Facémoslo por grupos, entonces recordamos unha historia entre todos, a que nos resultou máis atractiva, e despois, en comprender, pois nos vamos a explicar. E aquí en explicar, claro, tiñamos dúas dúbidas, non? Porque decíamos, explicámonos ou explican eles? En principio explican eles o seu conto, pero tamén eu creo que é importante que aquí lle expliquémonos ou que lle axudémonos a ver cousas que eles ao mellor non percibiron. E pode ser a través tamén de mostrar unha historia nun vídeo ou contarlle a nós. Despois sería o de descubrir, sería na parte de aplicar, pois sería descubrir. E descubrir por qué? Porque entendemos que eles van a notar que a estrutura de todos os contos se repite ou que hai diferencias entre os distintos grupos que traballaron, non? Entón, descubren aí as diferencias de como montar a historia. Por último sería, por último non, despois en analizar sería contrastar. E por que contrastar? Porque contrastan, despois de descubrir, contrastan ao que se repite, o que é diferente en cada un. E por último, ordenan o que teñen xa eles valorado e o que teñen escrito, ordenan os pasos, a estrutura do conto, da historia, e por último, modifican. Ao modificar a historia, xa o poñen en común, a parte de poñer en común, poñenlo por cada equipo a súa modificación, plantean ou explican en común, e queda a historia xa explicada, máis ou menos. Somos do Colexio Carballal de Madrid. ¡Hombre! Muy bien, chicos, vamos a finalizar el taller. Y para cualquier cosa, estos días os podéis acercar a mí o mi correo electrónico, no hay ningún problema. Un aplauso para todos.